Hoy tantos años ya que conocemos este grupo. Sí, también me iba a referir al grupo. Gracias por esta hermosa familia, por este hermoso grupo que es Lámpara Encendida. Es una bendición para mí también estar de nuevo aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da día tras día de poder compartir con las hermanas las enseñanzas, el amor, los cantos y todo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer posible todas estas cosas, ¿sí? Nuestro pasaje de esta noche va a estar en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Si alguien lo tiene y pudiera ayudarme a leerlo, por favor. Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Vamos, Okay. hermana, vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere vivir, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os hartáis en vuestras soberbias y toda hartancia y semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Gracias, hermana. Gracias por la lectura. Me gustaría preguntarle, antes de comenzar el tema, si alguna de ustedes tiene planes para la vida. Yo me imagino que sí, ¿cierto? Todas tenemos planes. Y este pasaje habla de eso, de los planes. Pero aquí Santiago, con mucho rigor, condena la arrogancia que se manifiesta en la actitud arrogante con relación al futuro. Es la actitud de la persona que hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. El futuro es un don de Dios a los seres humanos, de modo que no debemos tomar el futuro o el tiempo como un hecho ya acontecido. La persona que así lo hace peca de arrogante y en términos prácticos podría ser una atea. No debemos presumir de la continuación de nuestra existencia, porque la vida, dice, es neblina que desaparece tan rápido como aparece. De allí que los planes para el futuro deben ser siempre hacerse con la condición explícita. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que hay detrás de la arrogancia que encontramos en este pasaje y en el siguiente de capítulo 5 es la riqueza. Es cierto que aquí no se nos dice que la gente a la que Santiago se refiere en capítulo 4 del versículo 13 al 17 sea rica. Pero los planes de viaje y el deseo de hacer negocios y ganar dinero sugieren que pertenecen a una clase social con más posibilidades que los más pobres. Es muy probable, por el llamado que les hace en el versículo 15, a que sean creyentes. Porque el 15 dice, si el Señor quiere, solamente a los cristianos se les puede hablar así. Y también es muy probable que los ricos de los que habla en el capítulo 5 del 1 al 6 no fueran creyentes. Aunque esta idea crea la dificultad de cómo en una carta dirigida a cristianos exista un trecho dirigido a no cristianos. Pero hay cierto paralelo entre capítulo 4 y 5
que podrían llevarnos a la conclusión de que ambos pasajes describen el pecado y el destino de los ricos, que no tienen en cuenta a Dios. En cuanto a nuestro pasaje de Santiago 4, del 13 al 17, aquí él increpa a los hombres de negocio por no ver la vida desde la perspectiva cristiana y los anima a hacer sus planes reconociendo la providencia y la soberanía de Dios. Lo cierto es que sería un tanto extraño dirigirse así a gente no creyente. Por eso es que decimos que son creyentes. Esta es quizás la gran diferencia entre los ricos del capítulo 5. Aquí Santiago condena a los ricos que aparecen en el capítulo 5.1 y no muestra ninguna señal de que el destino de estas personas pueda cambiar. Así, en capítulo 4, Santiago retoma el tema del capítulo también, del capítulo 1, 10 y 11, cuando les decía a los ricos cristianos que debían gloriarse en su humillación. Comenzamos con el versículo 13, que comienza diciendo: vamos ahora, los que decís. El tono de Santiago es bastante brusco e irónico también. Y el tono sugiere que la actitud de esos creyentes no se corresponde con lo que dicen ser cristianos. Tales personas no son ajenas a la iglesia, pero que en alguna medida han marginado a Dios del día a día. Están vinculados a la religión, pero no a la comunión con Dios. ¿Es esto posible? Sí, lo vemos a diario en nuestras congregaciones también. Porque en la medida que nos conformamos a la liturgia, es decir, enfatizamos lo que hacemos, la participación, pero sin el sentido de lo que la participación significa, ahí ya hemos perdido la brújula. Hoy y mañana, dice el versículo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Un análisis simple de estas palabras muestra la soberbia y la presunción que caracterizaba a estas personas. Punto 1, ellos decían, el tiempo que saldrían, ellos lo escogían. Puede ser hoy o mañana, decía. También ellos escogen la ciudad a la que van. Iremos a tal y tal ciudad. También dice que ellos permanecerán allí por un año. Ellos eligen cuánto tiempo van a estar. Ellos determinan el tipo de negocios que allí harán, de la actividad que ellos sacarán ganancia. Ellos asumen que todo el asunto está en sus manos. Todo esto ha dicho y está dicho y está hecho a su favor. Y en este caso, Dios es completamente ignorado. Si estamos dispuestas a asombrarnos con tal presunción, veámonos a nosotras mismas y preguntémonos, ¿qué tan cerca a nuestra propia práctica se acerca todo esto? ¿No presumimos del mañana, la semana siguiente, el año siguiente, como si fuera nuestro y hacemos planes continuamente que presumen que estaremos aquí para llevarlos a cabo? Proverbios capítulo 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Fue esta común característica de la humanidad que motivó a nuestro Señor Jesucristo a formular la parábola del rico necio, quien al formular sus planes para el futuro se olvidó de pensar en la extensión de la vida y que no estaba en sus manos. Y descubrió que cuando él pensaba que estaba en una posición de disfrutar el fruto de sus planes, de todo lo que él había guardado, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Lucas 12, 16, 21. Pero esta es la actitud muy común de todas nosotras, en algún momento u otra.
Pero Santiago no está condenando la planificación, mis amadas hermanas, ni siquiera una planificación por obtener beneficio. No, lo que Santiago ataca es la confianza que depositan en sí mismos a la hora de hacer proyectos y llevar a cabo sus planes. Lo que Santiago condena, como vemos claramente en el versículo 16, que dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Es cualquier plan de futuro que nace de la soberbia y la arrogancia y la factibilidad con la que a veces creemos tener el control de los eventos y del tiempo, creyéndonos con la capacidad de controlar o determinar el curso de los futuros eventos. La dependencia de Dios es la cuestión más fundamental del cristianismo, mis amadas hermanas. Y la disposición de dejarlo a Él fuera de nuestros asuntos es una indiferencia bastante grosera hacia Dios. Versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. La arrogancia de quienes planifican negocios y actividades al margen de Dios choca contra la impotencia humana de conocer el mañana. Porque dice, porque ¿qué es vuestra vida? Mediante esta pregunta, Santiago busca hacerles reflexionar, no sobre el mañana, mis amadas hermanas, sino sobre el presente de su vida misma, pensando en el mañana, pero ella lo está aterrizando ahora en el presente. La pregunta supone que estos hermanos comerciantes arrogantes carecen de un adecuado concepto de sí mismos, Son incapaces de reconocer la fragilidad y lo transitorio de su propia existencia. Es decir, ustedes hacen planes y ni siquiera se dan cuenta del control tan escaso que tienen de la propia vida y de qué tipo de vida pudieran tener. En otras palabras, la vida misma que tenemos ahora es permanente, es duradera, con las cualidades que aseguran que estaremos aquí mañana, la semana que viene, el año que viene. La respuesta que da Santiago a la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Es que la vida es un vapor. Así dice, ¿cierto? Versículo 14, que es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nada tiene menos sustancia que un vapor. Es una excelente representación de la brevedad de la vida y de la pasajera existencia inestable característica de todas nosotras aquí. En un momento estamos y en el otro ya no estamos. Es la misma idea que Job expresó cuando dijo: mis días han pasado más veloces que la lancera del tejedor y perecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver la dicha. Los ojos de los que me ven no me verán jamás. Fijarás en mí tus ojos y habré dejado de existir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni a su lugar volverá a él verle jamás. Job 7, del 6 al 10 dice esto. Mis hermanas, lo transitorio de la vida y lo inestable de la muerte son temas que debemos tener siempre presente. Versículo 15 dice: el lugar de lo cual deberías decir. La frase el lugar de lo cual une al versículo 15 con el versículo 13. El versículo 13 dice: vamos ahora los que decís. Y versículo 15 dice: el lugar de lo cual deberías decir. Santiago anima a estos cristianos, hombres de negocios, presuntuosos y orgullosos, a que añadan a su planificación un detalle clave, esencial, importante, urgente.
si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Según Santiago, no es suficiente con reconocer que la vida es incierta y transitoria. Después de todo, mucha gente que no cree en Dios reconoce que eso es así también. Estos hombres de negocio tienen que dar un paso más y reconocer que sus vidas están en las manos de Dios, a la luz del recordatorio de que nuestras vidas son como la niebla. Santiago añade que la continuidad de la vida depende de la voluntad del Señor. Pero además, a la luz del versículo 13, también nos recuerda que nuestros planes también deben sujetarse a esa voluntad, a la voluntad de Dios. Significativo es el sometimiento de Jesús a la voluntad del Señor en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de todo está la voluntad de Dios también. Pero hermana, no es un asunto de andar con las palabras si el Señor quiere en los labios cada vez que queremos hacer algo o planificar. No, esto no es asunto únicamente de palabras, sino más bien de tratar de interiorizar o de colocar en el centro de nuestra vida a nuestro Dios y que Él sea el principio clave de no hacer nada sin el permiso de Él. Esta cosmovisión que hay, esta forma de interpretar el mundo, debe incluir también la posibilidad de lo imprevisto. Que el Señor diga si el Señor permita que esto ocurra o no. Está la voluntad de Él también. Versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Es mala. Y ahora, el ahora, más bien dicho, con que comienza este versículo, nos devuelve a la situación que Santiago está describiendo, aclarándonos cuál es el verdadero problema. Y la raíz del problema es la arrogancia. Se jactan en sus soberbias, en sus arrogancias. Esta actitud que planea y obra como si Dios no existiera y como si fueran ellos los que controlaran la vida. Santiago dice que es mala. La cuestión no es solamente que las cristianas no tengan en cuenta a Dios cuando planifican su vida. La cuestión es que además se jacten de ello, proclamando así su autonomía y su independencia del Señor. Si recordamos la visión que tenemos de esta sección, Santiago no está amonestando a la gente del mundo, sino a los cristianos. Cristianos que estaban dejando afuera a Dios de sus planes. ¿Cómo es posible eso? Y decimos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que si vivimos para el Señor vivimos, y muchas veces lo dejamos fuera de pequeños detalles, pequeños planes. Por tanto, nos está advirtiendo a nosotros también de la tendencia del mundo a imponer su visión sobre todas nosotras. La forma sutil nos lleva a asumir que controlamos la duración y la dirección de nuestras vidas. Y esa mentalidad que el mundo ofrece o la actitud es contraria a la cosmovisión cristiana que hay, en la que hay un Dios de que forma soberana dirige el curso de la vida humana, del total de la vida humana, de los que son cristianos y de los que no. Porque ellos, por muy piadosos que pudieran ser en la iglesia o en sus hogares, han excluido a Dios de su parte de su vida laboral y de su vida. Estos cristianos aquí han olvidado a Dios de sus vidas, sin que ellos se den cuenta a lo mejor propiamente, pero lo hicieron. Lo hicieron. Y Santiago señala que esto es malo.
simplemente porque ninguna parte de nuestra vida está fuera del dominio de Dios. Ninguna. Somos cristianas, como decimos aquí en Chile, bien a los chilenos, decimos, somos chilenos, o sea, somos cristianas de aquí hasta la quebrada del ají. Somos cristianas. Toda nuestra vida Dios tiene dominio. Y versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Los cristianos a quienes se refiere Santiago conocen la fragilidad y brevedad de la vida humana y conocen la soberanía de Dios y saben lo que deben hacer ante estas dos verdades. Sin embargo, no lo hacen. Por tanto, son culpables ante Dios de pecado por no hacer lo que deberían hacer. Tenemos aquí lo que llamamos el pecado de omisión. Para la cristiana, el pecado no es solo hacer y decir aquello que viola la ley de Dios y daña al prójimo. También el pecado consiste en no usar todas las oportunidades que tenemos en la vida para hacer el bien. Tenemos que usar todas estas oportunidades que tenemos para hacer el bien. La inacción puede ser un pecado mortal y el silencio un error trágico. Ignorar la demanda divina de justicia, amor y humildad y no ponerla en práctica constituye un pecado en sí. Para quien sabe cómo hacer una buena acción y no lo hace, pesa el juicio de pecar por omisión, como dice Mateo 23:23. Y tenemos muchos pecados de omisión que la Biblia condena, como Lucas 10:30-32, Mateo 25:14-30, Mateo 25, del 41 al 46. Pecados que nosotros sabemos que tenemos que hacer esas cosas buenas, pero no las hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno, ¿y qué es lo bueno? Aquí en este pasaje, ¿qué era lo bueno para estos cristianos? Considerar a Dios en sus planes. Y dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué no hace? No consideran a Dios, por tanto le es pecado. Aquí las dos palabras es considerar y no considerar. ¿Cuál era el pecado de los cristianos ricos aquí en Santiago? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Considerar a Dios y no lo consideraron. ¿Y qué no hicieron ellos? Poner en el centro de sus planes a Dios y decir, si el Señor quiere. Mis amadas hermanas, si el Señor quiere es un asunto del corazón y no solo de repetirlo de la boca. Es mi deseo, mi gran deseo, mi hermana. Y si el Señor quiere, podamos vernos y abrazarnos en persona algún día no muy lejano. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Que el Señor las bendiga grandemente a cada una de ustedes. Amén, hermana.